Muy bien. Entonces, comenzamos. A partir, Eder Miranda, comienza tu exposición de 10 minutos a partir de 3, 2, 1. Adelante. Muy bien, nosotros creemos que la salvación es completamente segura en el Señor. Comenzando a entender en primer lugar lo que es el sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? La obra que el Señor ha realizado en la cruz a favor de todos aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador, ¿no? Entendiendo algunos términos como por ejemplo la regeneración, la justificación, la santificación, la redención, podemos entender que esta obra que el Señor ha realizado para con todos aquellos que han creído, pues es una obra que no puede ser revertida, ¿no? En la palabra del Señor encontramos justamente estos términos con respecto, como repito, la justificación, la redención. Sin embargo, no encontramos palabras que se asocien al hecho de que se quite esta obra en el creyente, ¿no? Como por ejemplo, no encontramos ninguna palabra como una desjustificación, ¿no? Como una desregeneración. No encontramos en ninguna parte de la escritura un revertimiento, por así decirlo, de la obra que el Señor ha ejecutado en todos aquellos que han creído en el Señor como Salvador. Pero sí encontramos afirmaciones afirmativas con respecto a aquellos que han nacido de Dios, ¿no? Por ejemplo, la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, versículo 9, dice que aquellos que han nacido de Dios no practican el pecado, ¿no? Y el motivo lo encontramos en el mismo versículo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El apóstol Juan te está diciendo que aquel que ha nacido de Dios no puede llevar una vida como la lleva el incrédulo, y el motivo no es el creyente en sí, sino que el motivo es la simiente de Dios que permanece en el nacido de nuevo. Encontramos otro versículo, como por ejemplo también en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 4 y 5, donde se nos dice que aquel que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Nuevamente, yo creo que en algún momento, quizás nuestros contrincantes van a tratar de desviar el tema con respecto a este versículo, enfatizando la fe. Sin embargo, aquí no estamos hablando del medio, estamos hablando únicamente acerca de aquellos que han nacido de Dios, que vencen al mundo, que es la declaración que nos da el apóstol Juan en su primera carta, ¿no? Sumado a eso, encontramos otros versículos que nos afirman que la salvación es una obra completa en el Señor, y que esta obra no es algo que se puede revertir. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6 se dice que debemos estar persuadidos, convencidos, seguros de esto. ¿De qué? Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos llegar a pensar que un creyente se puede quedar a mitad del camino, porque Pablo nos está diciendo que debemos estar convencidos que aquel que comenzó la buena obra la terminará, la perfeccionará. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo, cuando en el día de su venida. Entonces, pensar que alguien se puede quedar a mitad de camino con una obra a medias es algo completamente ilógico a la luz, por ejemplo, de este versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nosotros mantenemos, mis hermanos, que la salvación no se pierde, que la salvación es segura en base al texto bíblico, ¿no? Ahora, antes de ir terminando mi participación, me gustaría remarcar algo que siempre he remarcado en todos los debates, al menos que he tenido sobre este tema, que el hecho de que nosotros creamos que la salvación no se pierda, no significa que podamos vivir como se nos da la gana, ¿no? Que es algo que generalmente se nos acusa, ¿no? Bueno, si eres salvo, siempre salvo, entonces vámonos a vivir y a pecar como nos dé la gana, ¿no? Así no es. Justamente entendemos la obra que el Señor ha hecho en todos aquellos que han nacido de nuevo y afirmamos lo que el apóstol Pablo afirma en la carta a los Romanos capítulo 6, ¿no? Que todos aquellos que han muerto al pecado no pueden vivir ya en él, ¿no? Justamente entendiendo este tema de la regeneración, entendemos que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos antes estado muertos en delitos y pecados y ahora estamos muertos al pecado, que son cosas completamente diferentes. Esa sería mi primera participación, mi hermano. Gracias. Ok, ok, muy bien, muchísimas gracias. A ver, un momento, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Eder Miranda. Gracias por tu tiempo de participación. Has tomado exactamente 4 minutos con 20 segundos.
Así que si el pastor Jonatán quiere tomar los 15 minutos con 40 segundos que restan, lo puede hacer porque cada equipo tiene 20 minutos. Así que, pastor, a partir de ahora, tiene 15 minutos con 40 segundos. Adelante. Sí, usted. Muy bien. Bueno, como ya dijimos, vamos a defender la posición de que la salvación es completamente segura en Cristo Jesús para alguien que ya ha profesado fe en Cristo. Justamente ahí radica la seguridad, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestras obras, sino se trata de Cristo Jesús. La salvación está garantizada por algunos factores, como por ejemplo los tres que voy a mencionar aquí, ¿no? Primero, que la salvación es por gracia de Dios. Segundo, que la salvación descansa en los atributos de Dios. O tercero, que la salvación es segura porque encontramos pasajes de la Biblia que nos aseguran que estamos seguros ya en Cristo Jesús. Primero, la salvación es por la gracia de Dios. Al decir gracia, el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 11, lo diferencia totalmente de lo que es las obras. Y esto lo digo porque hay a veces un pensamiento de que tenemos que combinar, como que hay una convergencia entre lo que sería la gracia y las obras. Es por gracia, pero sin embargo tenemos que también obrar. Es como que nuestras obras refuerzan la gracia, como que potencian la gracia. Pero cuando vamos a pasajes como Romanos 11, por ejemplo, en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O sea, en el concepto bíblico de lo que sería la gracia, no puede al mismo tiempo eso significar obra de nuestra parte. Para que sea gracia, la obra enteramente tiene que ser de Dios. Ahora, con esa misma idea vamos al capítulo 4 de Romanos, cuando dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, en el hipotético caso, si es que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, mira, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí vemos claramente que el concepto de salvación por gracia se opone al concepto de salvación por obras. No puede ser por gracia y por obras al mismo tiempo. Cuando pensamos que la salvación es por gracia, eso nos trae seguridad total. Por ejemplo, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. A partir del verso 4 leemos lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y dense cuenta aquí el tiempo que emplea el apóstol Pablo para decir nos salvó, no dice nos salvará, sino nos salvó. Y nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, mira, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí está un pasaje bastante claro en cuanto a nuestra salvación. La salvación nos trae una nueva posición. Dice, ya somos salvos. No dice, estarán siendo salvados o podrán llegar a ser salvos. Tampoco dice que Cristo aperturó, ¿no? Como que el punto de partida y nosotros tendríamos que dar el punto de llegada o el punto final. No, dice, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia, o sea, no se debe a nuestro esfuerzo, no se debe a nuestro mérito, sino, mira, eso quiere decir todo lo contrario, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y aquí está lo que también decía mi estimado Eder, ¿no? Habla de la regeneración. O sea, el haber recibido por fe y no por obras, la salvación que es enteramente operada por la gracia de Dios, trae a nuestras vidas algunas bendiciones y condiciones que nosotros no pudiéramos lograr por nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, la regeneración. Nadie puede autorregenerarse. Nadie puede autosalvarse. El concepto de la salvación de la Biblia es que nosotros precisamos de un Salvador.
No vemos un concepto en la Biblia de sálvese quien pueda. No vemos ese concepto de que alguien tiene que procurar su propia salvación o alguien tiene que autosalvarse. En todo caso, si fuese así, Pablo diría en Gálatas 2:21, por demás entonces murió Cristo. Si tendríamos que salvarnos por nuestro propio esfuerzo, por perseverancia, etcétera, entonces ¿para qué Jesús efectúa el sacrificio de su muerte expiatoria? No tendría ningún sentido. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él es nuestro Salvador. Por eso dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, no somos nuestros propios salvadores. A continuación, después de decir de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, cosas que tendríamos que perder si acaso la salvación se pierde. Ahora, sería contradictor pensar que hemos perdido la regeneración o la renovación en el Espíritu Santo y luego la podríamos recuperar. Eso sería imposible, puesto que Cristo ha muerto una sola vez. Para eso el autor de Hebreos ha hecho una tesis, y es que Cristo ha muerto una sola vez. En el capítulo 10, verso 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el capítulo 6, verso 4 en adelante, en el hipotético caso de que alguien recayese, dice la Biblia que es imposible que sea renovado otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué es imposible? Porque dice que estarían crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Tal cosa de perder la regeneración y volverla a tomar es imposible, porque Cristo tendría que morir otra vez. Y el autor de Hebreos dice que no, Cristo ha muerto solo una vez. Y la segunda vez que Cristo venga a la tierra, ya no vendrá en relación con el pecado, ya no vendrá a ofrecerse, ya no vendrá a morir, sino vendrá solamente a reinar, a vencer sobre sus enemigos. Entonces no tenemos una segunda, tercera, cuarta o quinta muerte de Cristo para estar regenerándonos a cada instante, ¿no? Así que este es mi primer punto. La salvación es segura porque descansa en la gracia de Dios, no en nuestro esfuerzo, no en la meritocracia, sino en la gracia de Dios. Segundo punto, la salvación descansa en los perfectos atributos de Dios. Por ejemplo, podríamos pensar que Dios es todopoderoso. Y cuando la vida nos lleva a este punto de la salvación, en Judas, verso 24 y 25, por ejemplo, dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria. Con poder, Él nos preserva para su reino. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo en 2 Timoteo 1:12 también va a aclarar, estando persuadido de esto, dice Pablo, ¿qué? Que aquel dice que es, no, perdón, por lo cual yo estoy seguro de esto, dice, ¿no? Que aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel que es poderoso se refiere no a sí mismo, no, yo soy fuerte, no, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso yo no me avergüenzo, dice, porque yo estoy seguro. Pablo estaba completamente seguro en su salvación, porque su salvación descansaba en aquel que es poderoso. Lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Y entonces pensemos también, por ejemplo, en la fidelidad de Dios. Cuando se habla de la vida eterna, en 1 Juan 2:25 dice que la vida eterna es una promesa. En Tito capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice que Dios, que no miente, prometió la vida eterna y Él nos preservará, nos salvará, nos está llevando. Él, en Romanos 8, dice que ya ha confirmado, ha predestinado a los que están en Cristo Jesús para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tanto es así que en un tiempo auristo el apóstol Pablo dice que ya somos glorificados, ya nos ve con Cristo en la gloria. Es más, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice en el libro de Efesios también. Así que si la salvación descansa en los perfectos atributos de Dios, nuestra salvación es completamente segura, porque no descansa en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Y eso es justamente lo que Pablo va a hablar en el capítulo 8 de Romanos, que por ahí puedo responder de repente en una siguiente intervención. En tercer lugar, la salvación es segura porque lo encontramos en la Biblia de manera específica. Por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 24. Voy a leer este pasaje y después pasamos a dar algunas explicaciones, ¿sí? Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El primer elemento de este versículo se va a comparar con Efesios 1:13, porque ahí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Efesios 1:13, Pablo hablando de la salvación a los gentiles, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo que entonces podríamos enlazar tranquilamente. Pero continuando con Juan 5:24, dice que aquel que cree al que me envió
tiene vida eterna en tiempo presente. Tiene ya la vida eterna y añade, y no vendrá a condenación en forma futuro. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, de repente se va a querer considerar aquí que se está tomando un presente activo en el cual se dice supuestamente que se tiene que seguir creyendo, como si fuese una condicionante. Si en todo caso, en la segunda intervención voy a responder que no es una condicionante, vamos a sacar varios pasajes de las Escrituras donde aún en presente activo, refiriéndose a otras cosas eternas, como por ejemplo la palabra de Dios o la misma gloria de Dios, eso tiene que permanecer siempre inalterable. Y aquí también, cuando dice, aquel que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, la segunda parte es clave, mas ha pasado de muerte a vida. Este término ha pasado metabebe ken está en tiempo perfecto e indica una acción completa con efectos continuos o efectos permanentes, de manera que no solamente podemos hacer doctrina de una sola palabra, sino veamos cómo el autor está usando esa palabra en todo su contexto. Y la segunda parte de la hilación de este versículo es clara en relación a que aquel que tiene vida eterna no vendrá a condenación. Este es un pasaje específico de la Escritura, ¿sí? Y bueno, tendríamos entonces ya que esperar la contraparte para seguir dando alguna iluminación sobre esto. Ahora, voy a ir a Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Primera de Juan capítulo 2, verso 19, porque si acaso se quiere plantear la idea de que la única forma de que se pueda perder la salvación es simplemente negándola, rechazándola, perdiendo la fe, creo que es la postura de mi estimado Vedder, ¿no? Que la salvación descansa en la fe y por lo tanto si yo pierdo la fe, entonces automáticamente pierdo salvación porque dejo de creer, o sea, yo entro en apostasía. La única razón por la que se podía perder la salvación es por la apostasía. Sin embargo, este verso va a ser bastante claro, sobre todo en la segunda mitad del verso. Lo voy a leer completo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, o si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, esto es claro por el contexto de toda la carta de Juan. Primera de Juan trata sobre falsos maestros y el apóstol está determinando algunas características para que los creyentes puedan identificar quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Por supuesto, el apóstol Juan se coloca en la lista de los verdaderos y dice nosotros, por eso se incluye, somos así, tenemos estas características. Pero los falsos tienen estas características. Los 5 capítulos se va a pasar dando características de quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Ahora, en el verso 19 se está dando una característica de los que son falsos. Dice que esa característica es que no permanecen, es que salen. Si no permanecen, es porque eran falsos, es porque no eran verdaderos convertidos, es porque no eran verdaderos creyentes. Ahora, ahí mismo, en el mismo verso, se dan las características de los verdaderos. Cuando dice, por ejemplo, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso es una característica de los que sí son verdaderos. Y es bastante específico el apóstol Juan cuando dice, si es que ellos, en el hipotético caso de que hubieran sido de nosotros, la respuesta es, habrían permanecido con nosotros. De manera que la permanencia no es tanto una condición, la permanencia es una indicación, es una manifestación de que alguien pertenece a Dios. Si alguien pertenece a Dios, entonces va a permanecer. Así que este verso también es bastante específico en relación a la seguridad que tenemos de la salvación. ¿Por qué? Porque ya lo dije en Filipenses 1:6. Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso me hace recordar Efesios 1:13 y el 4:30, donde dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Al mismo tiempo se dice que ese Espíritu Santo no solo es el sello, sino es las arras de nuestra herencia, es decir, que es la garantía de que vamos a recibir nuestra herencia. ¿Por qué fuimos hechos herederos? Lo dice en el verso 13, lo dice también en el capítulo 3, verso 5 en adelante, por la fe en el Evangelio. No dice por nuestras obras. Lo acabamos de leer en Romanos y lo acabamos de leer en otros pasajes. Fuimos hechos herederos de la vida eterna por la fe en el Evangelio, sin obra nuestra, solamente por
la gracia de Dios. Así que si la salvación descansa otra vez en las promesas de Dios, en sus perfectos atributos, como en su poder, en su gracia, y no en nuestras obras ni perseverancia, entonces la salvación es 100% segura en Cristo Jesús. Aún le queda un minuto. Bien. ¿Puedo Voy a dejar cerrarlo algo? porque me está doliendo. Ya, a ver, déjalo a Eider. Sí, antes que se acabe el minuto. Como acaban de ver, pues los hermanos, nuestro argumento reposa plenamente en la persona de Cristo y en la obra que él realiza para con los salvos, ¿no? No así nuestros contrincantes lo más seguro es que van a tratar de argumentar en base a lo que el hombre hace o deja de hacer. Sería un argumento antropocéntrico. Dale Jolito. Muy bien, siendo las 19 minutos con 40 segundos, nuestros estimados hermanos Pastor Jonathan y Eder Miranda han llegado a la culminación de su exposición sobre este tema, sobre la salvación. Ahora sí, van a comenzar a exponer nuestros estimados Beder y Ángel García, así que se viene la otra parte. Así que vamos a comenzar entonces con los 10 minutos de mi estimado Beder, así que a la cuenta de 3, 2, adelante. Gracias, Joel. Bendiciones a todos. La Biblia es clara, ¿no? La Biblia habla de la apostasía, sí, un tema que se ve desde el Génesis hasta Apocalipsis. La palabra apostasía viene del griego afistemi, que significa remover, llevar, apartar o divorciarse, ¿sí? O sea, para yo apostatar de la fe o para yo divorciarme de la fe, tuve que estar en la fe, tuve que estar casado con la fe, ¿ok? Ahora, eh, parece que nuestros contrincantes, oponentes, confunden un falso converso con un apóstata. La diferencia de un falso converso con un apóstata de la fe es que un falso profeta nunca muestra el fruto del Espíritu Santo. Solo se le menciona como un falso profeta, como alguien que nunca fue de Cristo, jamás fue conocido por él, o sea, o que haya tenido alguna relación con Dios. En cambio, el apóstata sí muestra el fruto del Espíritu Santo y posteriormente se le menciona que recata el arrepentimiento, Hebreos 6, que apostata, que naufraga de la fe o cae de la gracia o se desliga de Cristo, ¿sí? Ahora, Hechos 20, 29 al 30 dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Habla de un grupo, después habla de otro grupo. Y de vosotros mismos, o sea, de los obispos que había escogido el Espíritu Santo, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo no habla del primer grupo, sino habla de los obispos que fueron escogidos por el Espíritu Santo. Claramente lo dice la Biblia. Ahora, ¿la fe es una condicionante? Sí, la Biblia es súper clara en eso. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Es una condición ahí, ¿sí? Que si confesares con tu boca, dice, serás salvo. Si crees, serás salvo. Texto súper explícito ahí. Ahora, por ejemplo, en Romanos 5:2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por medio de qué tenemos entrada a la gracia? Pues por la fe tenemos entrada. Ahora, ¿la fe es una obra o, o cómo Dios cuenta la fe? La fe Dios lo cuenta como justicia. Dice Romanos 5:4, dice, y tu fe, y creyó Abraham y lo fue contada por justicia. Por lo tanto, no somos salvos por obras, sino somos salvos por medio de la fe, algo que Dios cuenta por justicia, ¿sí? Y lo mismo pasaría que si perdemos la salvación, no sería por, a- por obras, sino por medio de la fe, que Dios no lo cuenta como una obra, ¿no? Ahora, mm, es ilógico creer que yo soy salvo por medio de la fe, si una capacidad que Dios da a todo hombre para ser salvo, y después que soy salvo, como que Dios hace que esa gracia sea irresistible, ¿sí? Que yo no pueda dejar de creer. Eso es inconsecuente, ¿no? Creer que la gracia es irresistible, que yo puedo rechazar y creer, y después pensar
que al ser regenerado yo no puedo rechazar esa gracia. Es una gracia irresistible. Es algo inconsecuente, ¿no? Creo que eso cree el pastor Jonathan, ¿no? Ahora, mi primer argumento es en los versículos de 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 21. Dice la Biblia claramente, hablando de los falsos profetas, aquellos que fueron rescatados por Dios, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos profetas estaban seduciendo a estas personas con sus concupiscencias de la carne, sí, pero ¿a quiénes estaban seduciendo? A aquellos que habían huido del error, o sea, gente salva. El verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ahora el verso 20 es acá. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Aquí hay algo interesante. En el verso 19 menciona que estos salvos habían huido del error, pero el verso 20 menciona que estos falsos profetas también habían escapado de la contaminación. La palabra escapado y la palabra huido son la misma palabra, ¿sí? Son la misma palabra, ¿sí? Son la misma palabra. Ahora, si me van a argumentar que estos falsos profetas siempre fueron falsos, estarían argumentando que los del verso 18 también son falsos creyentes. Ahí se daría un pacatazo. ¿Sí? Mi segundo argumento es 2 de Pedro 2, 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta palabra conocido es el griego epiginosko, que no habla solamente de un conocimiento mental, sino de una relación con Dios, de un conocimiento de familiarizarse con Dios, de un conocimiento pleno. Y dice que estos profetas habían conocido a Dios, ¿sí? Habían tenido una relación con Dios, ¿sí? Habían conocido el camino de la justicia. Dice, pero después ellos se volvieron atrás del santo mandamiento. ¿Y qué es el santo mandamiento? En el contexto, el santo mandamiento es lo que predicaron los apóstoles, según de Pedro capítulo 3, verso 2. Mi tercer argumento es en según de Pedro capítulo 3, verso 16 y 17. Pablo habla de los inductos y dice así, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, la cual los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta palabra perdición se usa en un contexto salvífico, ¿sí? En todo el Nuevo Testamento, si buscamos la palabra perdición, es en un contexto salvífico. Si esta gente se va a perder, se va a condenar. Ahora el verso 17 dice, así también vosotros, ahora le habla a los que están en la fe, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Y en qué estaban cayendo estos inicuos? Pues viene hablando de la perdición de estos falsos profetas o aquellos que estaban actuando de esta manera. En ese error van a caer también aquellos que no se guardan, dice el apóstol Pedro. Mi cuarto argumento es el libro de Gálatas. Sí, Gálatas es un libro, por ejemplo, donde los judíos cristianos, querían volver a la ley. O sea, querían combinar la gracia con la ley, querían justificarse también por la ley, no solamente por circuncidarse, porque seguramente van a tocar cuando Pablo circuncidó a Timoteo, ¿no? Que ese es otro contexto. Ese es otro contexto, ¿sí? Acá el contexto era que los gálatas querían justificarse por medio de la ley y se estaban circuncidando y guardando la ley toda. Por ejemplo, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es claro el texto, ¿sí? Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estos Gálatas querían justificarse por la ley, ¿ok? Ahora,
Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligaste, lo que por la ley hoy justificáis, de la gracia habéis caído. La palabra desligarse, catarqueo en el griego, en el contexto que usa el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el 13:17, lo usa en el sentido de invalidar. En Gálatas 5:11 lo usa en el sentido de quitar. No es solamente que se desligaron por ahí, no, sino lo usa en un sentido así enfático, ¿no? Invalidar, quitar. Ahora también dice, de la gracia habéis caído. Esta palabra caído es epipo, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo usa, por ejemplo, en Romanos 9:6, donde dice que han fallado y han dejado. En ese sentido se usa esa palabra, no solamente que es cometer un error, o quizás por ahí lo argumente, ¿no? Ahora, ¿para qué iba esta carta? Pues era para los creyentes. No hay carta a incrédulos. Es una aberración decir que hay carta a incrédulos. En Gálatas 3:2, Gálatas 3:3, Pablo es enfático y dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues está haciendo una pregunta a personas que eran salvas y que tenían el Espíritu Santo. Gálatas 5:5 dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Ver, por tu participación. A continuación, los 10 minutos de Ángel García. A la cuenta de 3, 2, 1. Adelante, Ángel. No voy a comenzar mi argumentación diciendo que Simón el Mago creyó, ¿sí? En Hechos 8:12 al 23. Y en el contexto dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? También creyó Simón mismo y fue bautizado. Yo quiero hoy decir que o Simón el Mago perdió su salvación en ese contexto o nunca fue salvo, pero si me dicen que nunca fue salvo, entonces ¿cómo es que él, al igual que los creyentes samaritanos, creyó y no fue salvo? O sea, los samaritanos sí fueron salvos, pero Simón no. Yo creo que con esto basta para acabar este debate. Hoy mis oponentes tendrán que responder si Simón nunca fue salvo, pero si dicen que nunca fue salvo, entonces tendrán que negar la escritura que dice que Simón creyó. Y no solo creyó, sino que fue bautizado. Y tendrán que admitir entonces que Felipe bautizó a un incrédulo, lo cual sería contrario al tenor de la escritura. Pero si me dicen que perdió su que nunca fue salvo, contradeciría la escritura. Pero si me dicen que perdió la salvación, entonces habrán entregado el debate. Creo que ahí están metidos en un tubo de ensayo y no van a poder salir. El mismo problema les va a pasar en Hechos 8:30, 8:31 y hasta el 44, donde vamos a tener allí que muchos creyeron en Jesús, y ahí es un aoristo. Muchos creyeron en él. Pero Jesús le dijo a esos judíos que habían creído en él, eso es un tiempo perfecto en Juan 8:31, es decir, habían creído y continuaban en el estado de creyente. Mis oponentes dijeron ahorita que el que creía tenía vida eterna de una vez y habían pasado de muerte a vida, pero a esos mismos que habían pasado de muerte a vida, según mis oponentes, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis firmes en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo es que eran salvos? Tenían vida eterna, pero no eran libres del pecado. Entonces tenemos salvos que son aún esclavos del pecado. Y aparte de eso, en el verso 44 le dice que eran hijos del diablo. Pero ¿cómo iban a ser hijos del diablo si habían creído y eran hijos de Dios? Eso muestra o que pasaron de ser hijos de Dios al creer a ser hijos del diablo en el verso 44 y perdieron su salvación. Pero lo que no puede significar es, según la doctrina de mis oponentes, que nunca fueron salvos porque ellos también creyeron en Jesús. Ahora, vamos a ser más específicos con esto. Lo mismo van a tener el mismo problema en Juan 12:41. Dice, con todo, muchos de los gobernantes creyeron en él. Y eso es un auristo. Creyeron. Tienen que negar la escritura. Pero después dice, pero no lo confesaban. Y Jesús dijo, al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que nuestros oponentes nos digan hoy si esos creyentes van a ser negados por Jesucristo o si van a ser confesados por él en el día de su venida. Ahora, ese es el primer ejemplo de que la salvación se puede perder. Ahora, creyentes no salvos o creyentes que perdieron su salvación. En segundo lugar, en Romanos 8:13 hay una advertencia y hay una cláusula condicional allí. Porque y se le dice a los que ya son salvos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu ustedes los que ya son salvos hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Aquí se presenta una pregunta determinante. ¿Qué tipo de muerte y vida están a la vista en Romanos 8:13 para esos creyentes salvos? ¿La física o la espiritual?
Entonces, si me dicen que es la física, entonces ya aquí nadie va a poder pecar más, porque va a morir físicamente en el momento en que peque. Y si me dicen que el espiritual, habrán entregado el debate. ¿Sí? Ok, vamos al tercer argumento. Hebreos 6, 4 al 8. Ahí dice claramente, y voy a hacer un análisis sintáctico del pasaje. Creo que ahorita lo expusieron mal mis oponentes, respeto mucho su exposición, pero está totalmente desacertada en el griego y yo los voy a educar hoy. ¿Sí? El sujeto allí, bendita sea la gloria del Señor, es el infinitivo. Ser renovados. El ser renovados para arrepentimiento, y luego viene un verbo copulativo implícito, que es el verbo principal de la oración. Es que imposible. ¿A quiénes? Que es el objeto directo del verbo copulativo o el predicado. Allí, ¿a quiénes? ¿A quiénes les es imposible? Bueno, precisamente a quienes participaron del don celestial, gustaron de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra de Dios, de los poderes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice que gustaron de la palabra de Dios, bendita sea la gloria del Señor, es la misma palabra que se utiliza cuando dice que Cristo gustó la muerte por todos. Así que me dicen que si gustar es un sorbito y que no significa gustar de los poderes del siglo venidero y de la palabra y ser partícipe del Espíritu Santo. Es la misma palabra también que utiliza cuando dice que Cristo participó de carne y sangre. Entonces tendrán que negar la encarnación de Cristo y decir que medio se encarnó y que Cristo medio gustó la muerte por todo. O aceptan las dos palabras en ambos casos o la desechan. Porque eso está contextualmente probado en el libro de los Hebreos. Y recayeron. Es decir, luego de que participaron de toda la salvación del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y recayeron, ¿verdad? Precisamente, dice allí, es imposible. Y vienen dos participios causales. Esos dos participios son adverbiales causales y modifican al verbo copulativo implícito es. Y explica por qué es imposible que sean renovados para llegar al arrepentimiento otra vez. Porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y eso es un dativo de desventaja. Para sí mismos. En desventaja están crucificando y lo están exponiendo a vituperio, pero dice que lo están crucificando de nuevo. ¿Por qué lo están crucificando de nuevo? Porque ellos son hebreos que apostataron de su fe, que apostataron de su salvación, bendita sea la gloria del Señor. Y Jesús a los hebreos en Hechos 2:38, o mejor dicho, Pedro les dijo, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, le ha hecho Señor y Cristo. Así que ellos agarraron, se arrepintieron y vinieron a la salvación. Estos judíos hicieron lo mismo, pero ahora al apartarse, lo están recrucificando. Lo están crucificando por segunda vez y la acción se está llevando a cabo y es la causa de la apostasía. Así que ese análisis que ellos hicieron, bueno, por ahí lo medio hice para poder explicar lo que realmente el texto quiere decir. Ahora, luego, Hebreos 10, 25 al 39, yo tengo una pregunta. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de otro testigo muere irremisiblemente. Páreme eso ahí. Este contexto de apostasía se da para los pecados que no tenían expiación en el Antiguo Testamento. Es decir, a usted lo hallaban en adulterio y era sorprendido, no había remisión de pecado para usted. Usted tenía que matarlo a pedrada y con el testimonio de 2 o 3 testigos tenía que experimentar la muerte física. Pero aquí estamos hablando de creyentes que habían abandonado la propia episinagoge de nosotros. Y el autor de Hebreos se mete, no abandonando, no desertando, la propia episinagoge de nosotros, como algunos tienen por costumbre. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento completo de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y por qué le dice que no le queda más sacrificio por los pecados a los creyentes? ¿Cómo que no les queda? Y el de Cristo que pasó, pues no es eterno y para siempre, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a esos que desertaron de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Que es la condenación eterna. Y dice allí claramente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? Estos ya habían sido santificados, y si habían sido santificados, nadie puede ser santificado si Dios no lo santifica primero. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ellos, bendita sea la gloria del Señor, merecían un castigo mayor que la muerte física,
que mis oponentes nos digan cuál es ese castigo mayor que la muerte física. Por supuesto, es la condenación eterna. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, en este contexto, en Romanos 11, 19 al 23, siendo que para el calvinismo el ser cortado del olivo de Romanos 11 no significa ser cortado de la salvación, yo pregunto, ¿hay salvación para las ramas naturales fuera del olivo? ¿Sí o no? Con esa sencilla respuesta yo tengo ya, y no tengo que argumentar mucho nada. Dice que por su incredulidad fueron desgajadas, mas tú por la fe permaneces en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque de otra manera tú también serás cortado. Pero la única manera de ser cortado del olivo es por causa de incredulidad. Entonces, fuera del olivo, los que están son los incrédulos. Y la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿En qué estado se encuentran las ramas desgajadas? ¿Puede haber salvación para alguien que esté fuera del olivo? Y si fueron desgajados del olivo, entonces en el olivo estaba la salvación. Y si fueron desgajados, entonces la perdieron. Y si no, ¿por qué no? Y finalmente, ¿cuánto me queda, Joel? Nada. Se acabó. Un minuto. Aquí viene algo hermoso. Si sufrimos, según Timoteo 2:12, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ay, mi madre. Mi pregunta es, si nosotros siendo cristianos le negaremos, él también nos negará, según la cláusula condicional que aparece allí, o no nos negará. Yo quiero que todas estas vitales cuestiones epistemológicas, me faltan 9 argumentos más, lo que pasa es que el tiempo es muy corto. ¿Qué condición? Mi último argumento, creo que me quedan 15 segundos. Apocalipsis 3:1-3, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que es el mensajero, el pastor. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué clase de muerte estaba experimentando el ángel de la iglesia de Sardis? Que mis oponentes respondan hoy. ¿La física o la espiritual? Pero si era la espiritual, ¿cómo un salvo puede estar espiritualmente muerto? Y si era la física, entonces ¿para qué le escribieron la carta? No hay forma de gafar. Usted va a ir muy corto, hermano Vede. Sí, bueno, muchísimas gracias, mi estimado Ángel. Muy bien, hemos llegado entonces a la parte final de este segundo tiempo, de este primer tiempo de argumentación. Ahora vamos a pasar un tiempo muy interesante, muy importante, y es el tiempo de la refutación. Ay, 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 aquí es donde se van a encender las cosas aún más. Ay, ay, ay. Por ahí algunos hermanos en el chat me están pidiendo que me estoy mordiendo la lengua para debatir. Ya será en otro momento, mis hermanos. Hoy estoy de moderador. Pero claro, en otro momento, con todo gusto. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con este tiempo de refutación. Y en esta oportunidad, el pastor Jonathan está pidiendo comenzar. Eder, ¿estás de acuerdo, Eder? Sí, muy bien. Entonces, pastor Jonathan, adelante, tiene 10 minutos para refutar. Adelante, pastor. Muy bien, gracias. En cuanto a la participación de mi estimado Eder, él citó el concepto, la definición de la palabra apostasía, pero estamos hablando de teología. En teología no se puede construir toda una doctrina en base a el concepto de una sola palabra. Tendremos que ver cómo se usa la palabra en cada contexto. No siempre se va a usar de la misma manera, ¿sí? Hablaste de 1 Juan capítulo 2, verso 19, el verso que citamos nosotros, diciendo que no diferenciamos entre aquel que es un falso profeta y aquel que es un verdadero que sí experimentó, pero al final tú mismo te contradijiste porque en Hebreos capítulo 6 lo citaste a la par de 1 Juan 2:19. En Hebreos capítulo 6, y creo que voy a hacer la explicación porque también atañe la intervención del hermano Ángel, cuando sacan el caso del versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos estamos de acuerdo que eran creyentes. No vamos a decir, como sí sé que algunos postulan, ¿no? De que lo gustaron y no lo tragaron. No, eso es una argucia. Claro que eran verdaderos creyentes y justamente nos dieron la razón porque en mi intervención dije que eran verdaderos creyentes y en el hipotético caso de que ellos recaigan y pierdan salvación, no podrían ser otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la debilidad de nuestros oponentes? Que ellos se basan siempre solamente en el significado, en la gramática de unas palabras, pero no echan de ver todo el contexto. Ese es el punto débil. Ahora, vamos a empezar la hilación del autor, porque la hilación inicia del capítulo 5, verso 11. Ahí inicia la hilación del autor. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser, mira, ya maestros, esto es expertos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, mira, ahí continúa la ilación. No está iniciando algo nuevo. Continúa la ilación. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, en base a lo que vamos a ver en los 13 capítulos de Hebreos, estos rudimentos de la doctrina de Cristo son las cosas iniciales, lo que había antes de la perfección que traía la revelación ahora en Cristo. Ellos habían recibido revelación por medio de profetas, de Moisés, del antiguo pacto, etcétera, pero ahora están recibiendo algo más superior. Ellos están dando vueltas en lo inferior. Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mira, no echando otra vez, ahí está la palabrita. ¿Por qué no voy a echar otra vez? El autor va a responder más abajo, en el verso 5 y 6. ¿Por qué no podemos echar otra vez esos mismos rudimentos? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, doctrina de bautismo, que es ablución, lavamiento, de la imposición de manos, resurrección de los muertos, etcétera. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Pero por qué no haremos esto? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, etcétera, y así mismo gustaron, ¿sí? Y recayeron, ¿qué dice? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es interesante, el autor luego usa unas figuras para decir, no sirve de nada estar echando lo mismo a aquellos que no van a producir fruto. Si él ya es creyente, no sirve de nada estar hablando de arrepentimiento una y otra vez, porque es imposible que este creyente sea otra vez renovado para arrepentimiento. Echemos de ver el contexto, sigamos en el contexto. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, fruto de salvación, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mira, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y la promesa siempre se hace por medio de la fe, la inmutabilidad y su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los atributos de Dios, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Así que no sirve de nada basarse en una palabra, en una frase, si no vemos todo el contexto. El autor dice, en cuanto a vosotros, hablándoles directamente a ellos que eran creyentes, ustedes sí pertenecen a la salvación. Ustedes han acudido a esta esperanza por la fe y la tienen como segura y firme ancla del alma. Le está hablando de plena seguridad, de plena certeza en todo el contexto, antes y después. Así que la respuesta es, ¿por qué el autor da ese hipotético caso? Porque ellos querían insistir en enseñar a los creyentes arrepentimiento, cuando ellos ya se habían arrepentido. ¿Cómo voy a estar enseñándole una y otra vez a los creyentes arrepentimiento? Leche, 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 así no va a crecer. Es imposible que se esté renovando a cada rato para arrepentimiento. Así que a este creyente, en vez de darle arrepentimiento, démosle alimento sólido para que siga creciendo. Esa es la idea del autor, no solo aquí, en toda la epístola de los Hebreos. Luego, vamos a segunda de Pedro. Voy a ser un poquito breve en esto por causa del tiempo, pero en segunda de Pedro capítulo 2, Weber citó esto como una prueba de que los creyentes pueden perder su salvación. Sin embargo, el mismo contexto nuevamente lo va a desmentir. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también que falsos profetas entre el pueblo. Sí, ahí está el pueblo. Y entre el pueblo hay falsos profetas. Como habrá también entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oye, los falsos maestros están negando al Señor que los rescató. Esto, exagorazo, quiere decir simplemente que el Señor paga
el rescate, paga la deuda, porque Él es el que paga. Claro que sí, no hay problema. Pero ¿está diciendo acaso el pasaje que ellos fueron comprados, adquiridos por Dios? No, el pasaje está diciendo que negarán al Señor que los rescató. Este es el Señor que paga, que asume una deuda, ¿sí? Pero que finalmente ellos van a negarlo. O sea, no dice que lo recibieron, lo niegan, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo no tengo ningún problema aquí con esto de rescató, porque yo creo firmemente que Cristo Jesús ha pagado el precio del rescate por todo el mundo. Podríamos citar abundancia de vida para eso. Sin embargo, no todos lo reciben y es obvio porque no todos creen a la fe. Pero sin embargo, mira, dice verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, ahí está, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y de ahí hasta el final del capítulo, que no voy a leer por causa del tiempo, se está hablando de elementos, características de que eran falsos una y otra vez. Cuando Bede cita el verso 21 diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Obviamente, ese volverse atrás del santo mandamiento quiere decir que no llegaron al arrepentimiento, por más que estaban recibiendo el conocimiento intelectual. ¿Y qué es lo que prueba eso? Justamente el contexto inmediato. En el contexto inmediato dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno? Es obviamente porque es su naturaleza. Jamás experimentaron un cambio interno, solo un conocimiento intelectual. Todo el contexto lo está diciendo, sugiero que lean todo el capítulo, ¿sí? Ahora, después, en cuanto a Simón el mago, aquí el autor trata de llevarnos a una falsa dicotomía, como que si no dices esto, dices aquello, si no dices aquello, dices lo otro, entonces caíste en mi trampa y gané el debate, lo cual es un pensamiento totalmente absurdo. No tengo ningún problema en aceptar que él sí estaba siendo contado entre los que creyeron, pero claramente sus frutos, porque Cristo Jesús dejó esa regla, que por sus frutos lo conoceréis, no por sus palabras, no por sus acciones, sino por sus frutos. Sus frutos eran de avaricia y de engaño, y eso no había cambiado. Por eso le dice, pues, hijo de todo engaño y de perdición. Él no había experimentado la salvación, así que esto no es para nada ningún problema. Luego, cuando dices, de ahí te llevas a Juan capítulo 8, el autor mismo se ha contradecido terriblemente, porque en Juan capítulo 8, no voy a leer todo el capítulo porque es extenso, pero él leyó parte del capítulo diciendo que sí habían creído. Pero sin embargo dice el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, ¿no? La cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y Jesús le dice, no, ustedes hacen los deseos de vuestro padre, el diablo. Ellos no eran hijos de Dios. O sea, claramente se dice, se cuentan entre los que creyeron porque estaban entre la multitud, lo estaban siguiendo, pero luego Jesús dice que sabía los corazones de ellos y no le podían engañar. Sabía quién habían creído verdaderamente. Amén. Tiempo cumplido. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Fonatán, por su tiempo. Muy bien, Muy bien. Ahora es el turno de los 10 minutos de Geder Miranda. Así que, Geder, adelante, tus 10 minutos. Ok, bueno, el pastor ya ha respondido bastante bien varios textos, ¿no? Bueno, dentro de eso yo también quería responder lo que Beder estaba diciendo de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21, y lo voy a volver a citar, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿no? Y nuestro amigo Beder piensa que esto tiene que ver con la pérdida de salvación. Y añadido eso, nos dice que, pues, en las cartas no se contemplan que hayan personas que estén cercanas a la congregación, sino que siempre, en todo momento, las cartas se dirigen únicamente a cristianos, ¿no? Bueno, eh, eso es fácil desmentirlo, ¿no? Porque sería lo mismo que decir que todas las personas que van a nuestras congregaciones son salvas, ¿no? Nadie podría decir que cada persona que asiste a nuestra congregación es salva. Claramente los apóstoles entendían que dentro de la comunidad cristiana podían haber personas que, a pesar de identificarse como creyentes, no eran salvas, ¿no? Es más, si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, dice,
Porque es preciso que entre vosotros, y se está refiriendo a la comunidad cristiana, entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Para que lo entiendan mejor, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo, ¿no? Entendiendo que los apóstoles comprendían que dentro de la comunidad cristiana, pues no todos eran creyentes, ¿no? Por ende, justamente el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, y lo voy a remarcar porque nuestro amigo Beder dijo que el conocer a Cristo simplemente tiene que ser conocer, tener una relación con Él. Bueno, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces le preguntamos al texto, hey texto, aquellos que no guardan el mandamiento del Señor, ¿realmente lo conocen o no lo conocen? Y el texto responde, ¿no? Realmente no le conocen, son mentirosos, a pesar de que estos dicen que lo conocen, ¿no? Hablando de personas que creyeron, ¿no? Porque aquí obviamente nuestros amigos dicen que creer tiene que ser creer, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que se les olvida, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? La palabra del sembrador voy a leer del versículo 11 al versículo 15 del capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y ojo lo que dice el versículo 13. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿esto que creen por algún tiempo realmente tienen una fe verdadera? ¿Tienen una fe verdadera? No, pues porque no tiene raíz, no está fundamentado en Cristo. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en la buena tierra, estos, no los otros, estos son los que con corazón bueno, es decir, los otros no tienen un corazón bueno, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué dice el versículo? Con permanencia. No dan un fruto temporal, dan un fruto de permanencia. ¿Qué es lo que nos decía Juan en su primera carta? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Habrían permanecido con nosotros. Un verdadero hijo de Dios permanece y su fruto también es fruto de permanencia. Ahora, si van a tratar de alegar que estos que creen por un tiempo son salvos, en el versículo 13, pues estarían creyendo que esas piedras son buena tierra, ¿no? Sin embargo, nadie cree que las piedras son buena tierra, ¿no? Son verdaderos creyentes, ¿no? Am, por ahí estaba también escuchando lo que se estaba argumentando me parece que se citó 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde dice que muchos apostatarán, ¿no? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La pregunta sería, pues, ¿los verdaderos hijos de Dios pueden escuchar a falsos maestros y ser guiados por ellos o desviados por ellos? ¿Pueden escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios y por eso se pierden, por eso apostatan? Pues según el apóstol Juan, no. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5 dice lo siguiente, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es el ladrón, hablando de los falsos maestros, y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ojo al versículo 5. Mas al extraño, es decir, a los falsos maestros, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y claramente el apóstol Juan nos está identificando aquí a las ovejas con una característica. ¿Cuál es esta característica? Que las ovejas del Señor oyen a su pastor, no oyen a falsos maestros, sino que al contrario,
huyen de él. Sin embargo, pues como se está planteando, o como lo están planteando nuestros amigos, creen que pues sí hay creyentes que pueden apostatar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿no? ¿Qué más? Segunda de Juan, capítulo 1. Permítame leerlo, ya lo he leído en otros debates, pero me parece un texto sumamente importante. La segunda carta de Juan, en el único capítulo que tiene, en el versículo 9, dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera, acá tenemos un apóstate, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, el que no apostata, ese sí, y noten el énfasis, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Esa sería toda mi participación, hermano juez. Ok, quedan 2 minutos con 30 segundos. ¿Ahí lo dejan o lo van a usar? No sé si el pastor Jonathan quisiera añadir algo más. ¿Pastor va a añadir algo más? Ya, a ver, perdón que me distraje un poquito. Bueno, vamos a añadir un poquito sobre este punto, ¿ya? Me quedé, por ejemplo, en la parte... 2 minutos con 30, adelante. Ya, ok. Me quedé en la parte que Jesús, pues, decía que ellos, que supuestamente habían creído, él devela que no se habían convertido, porque devela lo que había en su corazón, deseo de matarle, por ejemplo. Como si se hubieran convertido, como si han creído, van a tener deseo de matarle. Eso es imposible, eso no va de la mano con los frutos de un verdadero creyente. El que ha nacido de Dios tiene fruto de salvación. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿cómo es que ellos en ese mismo momento que han creído, al rato lo quieren matar? No tiene ningún sentido. Entonces, tengan cuidado con el literalismo, porque dice, acá creyeron, y el autor lleva eso a un plano ultra literalista. Hay que ver el contexto, hay que ver el panorama histórico, hay que ver el trasfondo. Dicen que han creído por una narrativa, porque estaban ahí. Obviamente, imagínate que ahorita tú prediques a alguien, a una multitud, y pasen 100, levantando la mano, quizás yendo a un lugar, y tú vas a decir, oye, 100 han creído. Pero después te das cuenta que no los 100 no habían creído. Hay por ahí algunos falsos y se sabe obviamente por el fruto. Así que lo que ellos están haciendo es tomar algunas palabritas, sacarlas de su contexto y llevarla pues a un extremo. Y eso no se debe hacer. Tenemos que tener integridad bíblica. Jesús le dice, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ellos no se habían convertido verdaderamente a Dios. Y bueno, sobre esta parte, claro que Jesús había dicho que aquel que me niegue, y este contexto en el que Jesús dice, esto es un contexto justamente de persecución, y es el mismo contexto que vamos a ver también en Hebreos, como en Timoteo, que cuando Pablo cita un himno. O sea, Pablo no está diciéndolo textualmente, está citando un himno de la época, porque así se cantaba. Y la iglesia en esa época consideraba que aquel que llegaba a negar a Cristo no era un verdadero creyente. Por ejemplo, ¿no? En 1 Corintios 12:3 dice, nadie que tiene el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y esto pasa porque cuando uno quería ir a apostatar de la fe, tenía que maldecir e insultar a Cristo Jesús. Pero nadie que tiene el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Eso es lo que creía la iglesia en este momento. Entonces no es coherente con el pensamiento a lo que nos quieren llevar aquí, mis estimados hermanos. Bien, Joel. Muy bien, 3, 1. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias a Jonathan y Eder Miranda por su participación en este tiempo de refutación. Muy bien, excelente. Ahora sí, continuamos con el otro equipo. Así que, mi estimado Beder, ¿comienzas tú? ¿O comienza Ángel? ¿Quién comienza? Beder, ¿no? No. Chiquita nomás. Ok, entonces Beder, tienes 10 minutos. Adelante. Mira, hay contextos de versículos, pero también hay contexto de palabras. La palabra gorazo en muchas partes es usada para dar a entender creyentes redimidos. Incluso 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, pastor. O sea, ¿cómo podemos negar la misma palabra? No podemos negar el texto y el contexto de las palabras. Le cité las palabras griegas, incluso le cité el contexto de la palabra conocido.
epigonosco, es un conocimiento completo, ¿sí? Y el santo mandamiento se refiere claramente al mandato de los apóstoles y lo que venía hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? No es que conocieron simplemente, ¿no? No es un conocimiento o gnosis nada más, sino es un conocimiento completo, pleno. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, ¿sí? Es esta misma palabra que se usa en 2 Pedro capítulo 2, verso 1, ¿sí? Dice, ellos se volvieron atrás. ¿Pero de qué se volvieron atrás? Después de haber sido comprados. Negaron a su Señor, apostataron de la fe. Ahora me citan un versículo, creo que está en el último versículo de Pedro, donde dice que dice la puerca lavada y el perro. O sea, ellos dicen que porque le dice así, ellos nunca fueron salvos. Que porque le dice así, es su naturaleza. Mira, esa es una metáfora, es un lenguaje figurado nada más. Ahora, si ustedes afirman que porque ahí menciona esa palabra puerco y perro, y anulando todo el contexto del capítulo, es una total exégesis, hermanos. O sea, seamos honestos con el capítulo entero. Sí, el capítulo entero dice, conocieron, estuvieron en el camino recto, fueron comprados, y usan un verso para negar todo lo que dice anterior. No, seamos más honestos. Ahora mira cómo Dios llama a su pueblo Israel, a su amada, al pueblo elegido por Dios. Jeremías 2:24, asna montés acostumbrada al desierto. O sea, ustedes me están afirmando, según su lógica interpretativa, que Israel siempre fue una asna montés, un animal que nunca puede ser, que un animal prácticamente que no fueron hijos de Dios. O sea, ustedes me están afirmando que Israel tampoco fue un pueblo escogido por Dios. Es una total incoherencia, ¿sí? Tenemos que entender que hay versículos, como ese versículo del perro y el puerco, es un lenguaje figurado nada más, es un símil, ¿sí? Lenguaje literario, simplemente así, hermenéutica súper básica, hermano, ¿sí? Les recomiendo que se lean el libro de José Martínez, hermenéutica. Ahora, dice, por ejemplo, la parábola del sembrador. Él se metió un auto para tratarse de media cancha, ¿no? Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Somos salvos por medio de la fe o no? ¿O por qué somos salvos? Por medio de la fe, hermano. O sea, están anulando el medio aquí. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí esa fistemia, apostatan claramente. La misma palabra que está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y creen, no me equivoco, está en tiempo presente. Presente activo. Hay que ser honestos al versículo. El versículo es aparta. Ahora, a menos que ustedes digan que aquel que cree no es salvo, ¿no? Cuando la Biblia claramente dice en 1 Juan 5:1 que aquel que cree nace de nuevo, no es al revés. ¿Ok? ¿Qué más dijeron? Que la vida es eterna. ¿Y por qué es eterna? Nosotros no podemos apostatar. Es una total incoherencia eso, hermano. Mira, la vida eterna no somos nosotros, la vida eterna es Cristo. Cristo es la vida eterna. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Si nosotros apostatamos, la vida eterna sigue siendo eterna, hermano, porque es eterno. Dice Hebreos capítulo 3, verso 6, somos casa de Cristo si permanecemos confiando. ¿Sí? Somos casa de Cristo, así permanecemos, oración condicional. Ahí. Cristo es la vida eterna y la vida eterna no somos nosotros. Ahora citaron, a ver, ¿qué me dijeron? Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Correcto, pero leamos el contexto, tanto que le gusta hablar de contexto. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy en el contexto, estos filipenses eran personas obedientes. En ellos Dios iba a perfeccionar, iba a terminar la obra. Eso es versículo y su contexto, hermano. ¿Ok? A ver, ¿qué me dijeron? ¿Qué me dijeron por aquí? Ah, dice, esta es la fe que vence al mundo. Claro, aquel que tiene fe, obviamente que va a vencer. Ahí la palabra fe creo que está en presente activo. ¿Sí? Constantemente está creyendo, obviamente, que va a vencer al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo. También citaron un versículo de Pedro, ¿no? Que Dios nos guarda, creo. Pero ahí también menciona en ese mismo versículo la fe. ¿Sí? Ya les dije y les cité claramente
que aquel que cree tiene vida eterna, y ese creer casi siempre está en presente activo. Yo estoy creyendo, hermano. Y cuando yo creo y estoy permaneciendo en ese creer, en mi creer, porque no es una obra, no es un salvo por obra, Dios me está salvando. Eso es lo mismo que dice en San Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Después habla de Romanos capítulo 8, verso 29. Obviamente que es un oristo proléptico, si no me equivoco, claro, pero todo parte de lo que Dios conoce. Dios conoce, ¿sí? Dios conoce a aquellas personas que van a llegar a ser glorificadas. Todo parte de ahí. A los que antes conoció, esto también predestinó, no para ser salvos, ¿no? Eso no dice el texto, sino para ser, dice, en un tiempo debido llamó, justificó y glorificó, pero todo parte por lo que Dios conoce. A ver, ¿qué me dijeron? Porque, ah, bueno, leí el tiempo del hermano Ángel. Otra adelante. Ok, perfecto. ¿Cuánto me queda, Joel, amado? Te queda 13 minutos con 27 segundos. Ay, qué exquisito. Yo voy a empezar por lo último. Adelante. Ok, tiempo. Hoy, los amados, cuando les cité el caso de Simón el Mago, les cité el caso de Juan 8, 30, 31 y subsiguientes, y les cité el caso de Juan 12, 42, de los gobernantes que creyeron, pero no lo estaban confesando en imperfecto. Ellos admitieron de una manera extraña y pensaron que lo que dijeron no tendría consecuencia, pero la Confesión de Fe de Westminster y los calvinistas dicen que la fe es un don de Dios. Permítame leerles la Confesión de Fe de Westminster porque hoy nadie los va a poder salvar. Y la Confesión de Fe de Westminster dice así en el capítulo 11 de la justificación. Cito y abro comillas. A los que Dios llama de una manera eficaz también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia. Así que aquí se cae la mentira de los supuestos frutos, etcétera, 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 porque ellos nos están diciendo que ahora es fe más conversión, que ahora es fe más fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permítame ir más adelante. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia. Ahí no hay obras, ahí no hay frutos, ahí no hay nada. Ustedes hoy han venido al arminianismo. ¿Ve? Ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia, como dijo el varón Eder Miranda. No, pero lo que pasa es que ellos tenían que obedecer, porque si hubieran obedecido la fe era genuina. Ustedes se convirtieron en arminianos y destruyeron la Confesión de Fe de Westminster y la tiraron a la basura. Entonces, repito, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Y ellos, por la fe, no he cerrado comillas, lo reciben y descansan en Él y su justicia. Pero esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. ¿De dónde obtuvo la fe? Ahora yo quiero que me respondan en las preguntas, ¿de dónde obtuvo la fe en Cristo Simón el Mago? ¿De dónde obtuvo la fe en Cristo? ¿De dónde obtuvieron la fe en Cristo los creyentes de Juan 8? ¿Y de dónde obtuvieron la fe en Cristo los creyentes de Juan 12, los gobernantes? ¿Quién se las dio? ¿Cómo hicieron para creer en Cristo si la única manera en la que alguien puede creer es Cristo es si Dios le da primero el don de la fe? ¡Aló! Cierren todo ya. Acabo de devastar de una manera extremadamente sencilla todo lo que ustedes dijeron por eso les dije que quería hacer más preguntas. Ustedes perdieron este debate. Y yo no debería, ya con esto que yo dije, ustedes no tienen más nada que argumentar porque ustedes se convirtieron hoy en arminianos. Sencillo. Entonces ustedes ahora me van a tener que argumentar que alguien a quien Dios no le dio el don de la fe pudo creer en Cristo. Eso es lo que van a decir. O sea que ahora los impíos, sin que Dios les dé el don de la fe, pudieron depositar su fe en Cristo. 3 doritos antes, la fe es un don de Dios. Solo aquellos elegidos a quienes Dios le dé el don de la fe podrán creer. 3 doritos después. No. Los que están en el mundo, aunque Dios no le dé el don de la fe, también pueden creer en Cristo. Eso es lo que ustedes vinieron a hacer hoy aquí. Ahora, por supuesto,
si ustedes no creen en esta confesión, pues habrán abrazado a un 90-80% del calvinismo mundial y tendrán que hacer teología propia. Ustedes son un grupo aislado de calvinistas o de más o menos calvinistas. Pero sin embargo, voy a seguir aquí mi argumentación y voy a pasar a los argumentos. Usted dice, retienen la palabra oída con permanencia, ahora es fe más fruto. No, Westminster dice que no es fe más fruto, usted es un arminiano. Son buena tierra, no son verdaderos creyentes. Ahí no dice que habían creído, pues. Ahí dice que creyeron por algún tiempo. Y si la fe es un don de Dios, ¿quién les dio el don para creer? Satanás. Si no fue Dios, fue Satanás. Y si no fue Dios y no fue Satanás, ¿quién se los dio? Entonces ahora el hombre tiene libre albedrío y tiene la voluntad liberada para creer por sí mismo en Cristo. Tienen que decirnos quién les dio el don de la fe a esa gente. A Simón el Mago, para empezar por ahí. Con él, con que usted me diga quién le dio el don de la fe a Simón el Mago, yo me quedo tranquilo. Ahora, ellos creyeron, dice el pastor Jonathan, pero no se habían convertido, pero ahora ya no es fe sola, ahora es fe más conversión. Si la fe no es la conversión y la conversión no es la fe, díganos qué es la conversión. ¿Es algo aparte de la fe? ¿Es algún tipo de obediencia evangélica aparte de la fe que condena a Westminster? ¿O es fe más obras? ¿O es fe más la obra de la conversión? ¿Mm? Ahora sigo aquí. Usted dice, creer no es creer. Ellos no creyeron verdaderamente, pero ahí están los auristos, y ahí están los perfectos. Creyeron y creyeron. Y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Ustedes han quebrantado. La escritura dice que creyeron y ustedes dicen no. Aunque la escritura diga eso, nos resistimos a creerlo. No, 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 no. Yo no se los voy a permitir así tan fácil. No. Simón el Mago, vean lo que ha dicho el pastor Jonathan aquí. Simón el Mago y ellos fueron contados entre la multitud que creyó. No. Al contrario, Simón el Mago es el sujeto del verbo. También creyó Simón mismo. Creo que ¿quién creyó? Simón mismo. ¿Cómo que él era de la multitud que había creído? ¿Cuál multitud? Si Simón haya él, tiene que ser el sujeto. Y él fue bautizado. Usted dice, ahora en Juan 8 no eran hijos de Dios porque no tenían obras. Ahora las obras sí tienen que ver con la salvación, 3 doritos después. Oye, qué mantequilla, como decimos aquí en Venezuela. 3 doritos antes no era por obra, ahora sí, era fe más obra. Entonces, pues, ¿usted es calvinista o ustedes son arminianos? Tienen que decirme hoy qué son, porque no estoy seguro. Agorazo dice, fueron comprados. Ahora el pastor Jonathan es calvinista y predica la expiación universal, entonces no puede creer en los 5 puntos. Pero Cristo murió por todos, pero entonces no todos son salvos. Bueno. Y usted ha dicho, no, porque tienen que tener fe. Entonces usted ha dicho que la salvación es condicional y nos ha entregado todo el debate. Y la fe es de principio a fin. Porque el justo por la fe, no el impío, el justo, el que ya está justificado por la fe, vivirá en el futuro. Pero si retrocediere, no agradará mi alma. Y eso es una cláusula condicional que hace posible el retroceso de la fe. Ahora, solamente por gracia fuimos hechos herederos de la vida eterna. Pero ahí dice que ningún fornicario, avaro, inmundo, idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Efesios 5:5-7. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No sobre los impíos desobedientes, sino sobre los hijos desobedientes. Ahora, usted dice, ha pasado de muerte a vida. Ese proceso es irreversible, no se puede revertir. No. Pero el pródigo era hijo y pasó de vida a muerte y de salvación a perdición. Regocijémonos y gocémonos porque mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Muerto era y ha revivido. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué proceso no se podía revertir, pues? ¿Y qué pasó allí? ¿Qué tipo de muerte había experimentado el hijo? ¿La física o la espiritual? Usted tiene que responderlo, no me puede dejar sin explicación. No lo puede dejar sin explicación. ¿Y qué tipo de perdición había experimentado? Por supuesto que no podía ser la muerte física, tenía que ser la muerte espiritual. Sumamente sencillo. Juan 5:24, tiene vida eterna. El que continuamente cree está teniendo vida eterna. Es tener mientras cree, porque precisamente, y yo continuamente les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque la vida eterna en posesión absoluta la recibiremos en el siglo venidero. Y no hay ninguno que haya dejado Marcos 10:30 sobre todo lo que ustedes escriban. Que haya dejado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos con persecuciones, sus tierras, y que no haya de recibir 100 veces más en este siglo, pare la oreja y anote, y en el siglo venidero, que es en la segunda venida, la vida eterna.
Ahorita la tengo en esperanza y en unión con Cristo, y Él me la da continuamente mientras me mantenga firme allí unido a Él. ¿Eh? Pero si me separo de Cristo y quedo desligado, como Gálatas 5:4 lo prueba, entonces ya no estoy teniendo vida eterna. Pero la vida eterna en cuerpo glorificado, que es la redención del cuerpo, la tendré en el siglo venidero. Marcos 10:30. Ahora, usted dice, Él es fiel, descansamos en la fidelidad de Dios. Sí, por eso precisamente, como Él es fiel, y no puede negarse a sí mismo, y nosotros sí somos infieles y lo negamos a Él, es que precisamente Él dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y Pablo se mete dentro de la posibilidad, si nosotros, y se mete Él. Y eso es devastador porque eso es una cláusula condicional, si mal no recuerdo, de tercera clase, con ean en el subjuntivo, que usted habló de hipótesis, y precisamente una hipótesis en el subjuntivo es cuando se habla de una probabilidad de que hay posibilidad de que eso suceda. Y no lo analizó, tenía que hacer bien su trabajo investigativo. Si le negáremos, Él también nos negará. Es decir, Él también nos negará. ¿Cuál es la condición para que Él nos niegue? Si nosotros le negáremos, y ahí no hay impíos a la vista. Y yo quisiera preguntarle ahora, cuando venga el tiempo de la pregunta, si Pablo le hubiera negado, ¿Cristo le habría negado a él también? Porque eso es lo que precisamente le está afirmando y usted lo está negando. Que era imposible que Cristo negara a Pablo. Pero Pablo dice, si yo lo niego, Él me va a negar. Sencillo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¿cuánto me queda, Joel? Disculpa. 3 minutos con 10 segundos. 3 minutos con 10 segundos. Me queda más que suficiente. Vamos a Hebreos 6. Porque no me tocaron Hebreos 10. Yo sé que no lo iban a tocar, por supuesto. ¿Quién lo va a querer tocar si es espinosísimo? Ahora, bueno. Usted citó Juan 5:18, por ahí lo tenía anotado, pero en el texto griego de Juan 5:18 no dice que Dios le guarda, sino que se guarda el creyente a sí mismo. Vaya y lea el texto crítico de primera de Juan 5:18 y ahí usted va a leer que el maligno no le toca porque él se guarda a sí mismo. Eso es sinergia. Lo que pasa es que usted no hizo el trabajo investigativo, hermano Eder. Ahora, voy siguiendo aquí. Voy a hacer una sintaxis sencilla de Hebreos 6 de nuevo. Y yo tomé las notas por aquí explicativas del pastor Jonathan. Permítame ponerlas aquí en contexto, pero no sé dónde Carrizo fue que las... Ajá. Tendrían que crucificar de nuevo a Cristo. Pero eso no es lo que dice Hebreos 6, pastor. Usted dice que eso es un caso hipotético. No, pastor, ahí los participios crucificando y exponiéndole a vituperio no son condicionales. Ahí no hay ninguna condición. De hecho, usted tendría que mostrar alguna traducción que valide. Y si encontrará una o dos, las encontrará en inglés. Pero los participios precisamente son adverbiales causales, como hábilmente argumenta Richard Lenski, el luterano, el gramatólogo griego. Y lo mismo dice A.T. Robertson, y lo mismo dice la guía exegética del doctor Murray Harris, gramatólogo griego, y dice que estos participios son la causa por la cual es imposible que sean renovados. No la causa que usted dice. Es precisamente ellos. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y la acción está en tiempo presente. Entonces usted dice que según lo que yo anoté aquí, permítame leerlo un poquito más aquí porque se me va a ir el tiempo. Bueno, eso es la exégesis errada que usted hace. El pasado usted dice que le daban leche, pero es que el texto dice que debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted dice, no hay que darle leche, porque cada vez que le doy leche se vuelven a arrepentir. Entonces, ¿para qué se vuelven a arrepentir cuando les dan leche, pues? ¿Para qué hay que darle doctrina a los creyentes en la iglesia? Para que se vuelvan a arrepentir todos los días que le doy doctrina. Entonces lo que usted está diciendo es que no le demos doctrina. No, eso no es lo que quiere decir el pasaje. El pasaje es muy sencillo. Está diciéndole a un grupo, que es a quienes él les está escribiendo, que vayamos adelante hacia la perfección. ¿Ve? Y el grupo de quien se habla allí, y se dice que es imposible que los que una es otro grupo. Y usted los está mezclando los dos como si fueran el mismo. No son el mismo grupo. Había un grupo que había apostatado y eso es lo mismo que está expresando Hebreos 11. Y él dice, nosotros no somos de los que retroceden hacia la perdición. Y esa pregunta me gustaría hacérsela. ¿Quiénes son los que estaban retrocediendo hacia la perdición y desde dónde estaban retrocediendo? Tiempo cumplido. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí lo oí. Muy bien.
Muchísimas gracias, mis estimados amigos. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de este debate en cuanto a la argumentación y la refutación, porque todavía falta un tiempo. Y ese tiempo será el final. Así que prepárense todos para lo que viene, porque viene un tiempo de preguntas y respuestas. Así es, como habíamos creado el formato del debate. Así que, cumpliendo con el formato del debate ya establecido, vamos a iniciar entonces con las preguntas y las respuestas. Ahora sí, muy bien, entonces comenzamos por el equipo nuevamente conformado entre el pastor Jonathan y Eder Miranda. Se viene lo mejor. Decidan ustedes, mis estimados, quién desea realizar la primera pregunta y para quién va dirigido, por favor. Estimado Eder, por favor. Sí, claro. A ver, pues, me hubiera gustado responderle un poco al hermano con respecto a Hebreos 10, pero bueno, ese ya lo dejamos para la continuación del debate, no hay ningún problema. 2 minutos para preguntar. No sé, eso ya depende del moderador aquí. Muy bien, entonces, yo quiero preguntarle en base a lo que se está desarrollando acerca de la palabra fe, ¿no? Que es la palabra episteu, ¿no? Tenemos Santiago capítulo 2, versículo 19, que nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pisteu, y tiemblan. Ya que se nos planteó, nuestros hermanos plantearon que únicamente pisteu tiene que ver con una fe verdadera, la pregunta es la siguiente. Pisteu, la palabra también los demonios creen, ¿significa que los demonios son salvos también por creer? Porque además la palabra está en voz activa ¿Para quién va dirigida la pregunta? para Ángel. Muy bien. Adelante, Ángel, 3 minutos para responder. Bueno, esto es una falacia de la falsa analogía. Cristo no derramó una gota de sangre para redimir a ningún ángel ni para redimir a ningún demonio. Así que usted cometió una falacia de categorización al colocar los ángeles o los demonios en el mismo nivel del hombre. Entonces, su pregunta es un absurdo. ¿Por qué? Porque precisamente usted tendría que probar que los ángeles o los demonios tienen redención. Pero ¿cómo van a tener redención si ellos pecaron en cuerpos de gloria? En cuerpos celestiales. ¿eh? Entonces, como ellos no tienen redención, usted no podría argumentar a la luz de Westminster ni a la luz de ninguna confesión conocida sobre el planeta Tierra. Usted no puede apelar al libro de Concordia, usted no puede apelar ni siquiera a la confesión de fe de Augsburgo, ni siquiera a la confesión de fe bautista de 1600, creo que es 89, no me recuerdo bien. Por ahí está, usted la puede buscar. No puede apelar a Westminster, no puede apelar a Wesley, no puede apelar a Lutero. No puede apelar a ningún doctor de griego ni hebreo durante 2000 años de historia de la iglesia que siquiera lo ayude. No puede. Entonces, su pregunta es un adefesio exegético porque cae en una falacia de falsa analogía. Usted está categorizando a los hombres y los está poniendo en la misma categoría de las potencias superiores o de los ángeles que son superiores a nosotros en fuerza y en potencia. Entonces, al no haber redención para ellos, ¿verdad? La pregunta suya se cae porque lo que usted implícitamente trata de demostrar en su pregunta es que nosotros tendríamos que argumentar que Dios les abrió, ¿verdad?, el cerebro a los demonios y les infundió el don de la fe para que pudieran creer, como lo enseñan ustedes. Pero eso sería posible si y solo si ellos fueran objetos de redención. Pero como no lo son, su pregunta, usted la perdió. Usted perdió su turno de preguntar. Ya no puede recomponerlo. Tiene que pensar mejor antes de preguntar de nuevo. Entonces, para no hacerlo más largo y para no hacer el sufrimiento más tortuoso, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y es usted ahora quien deberá probar en sus 3 minutos de refutación que su analogía y su comparación son válidas y que Cristo derramó su sangre para redimir a los demonios y poder así, en base a sus méritos sacrificiales, infundirles el don de la fe para que creyesen en él. Adelante. Hasta ahí lo voy a dejar. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, gracias, mi estimado Ángel. Eder, tienes 3 minutos. Bueno, a mí me parece que quien está haciendo la falacia es él, ¿no? Porque en ningún momento hemos dicho que Jesús ha derramado la sangre por los demonios, ¿no? Nos estamos basando en la declaración de nuestros hermanos que dicen que, pues, episteu tiene que ser episteu, ¿no? Creer tiene que ser creer. Bueno, nos está dando la razón
Porque exactamente, la palabra episteo no siempre tiene que ver con creer para salvación. De lo contrario, tendría a los demonios salvos, ¿no? Y repito, aquí nadie dijo que Jesús derramó la sangre por los demonios, así que no levante esa falacia. Y eso tiene que ver justamente con lo que estaba señalando el pastor Jonathan, ¿no? Hay una fe verdadera, una fe que proviene de Dios, ¿ok? No toda la fe o no todo el creer, como en el caso de los demonios, es para salvación, porque es imposible que ellos sean salvos. Es justamente lo que estaba señalando un poquito aquí el pastor Jonathan, ¿no? Si nos vamos a la carta a Santiago, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras, mediante las obras. Entonces, una fe verdadera, una fe para salvación, tiene evidencia. Esa evidencia son las obras. La pregunta es, Simón el Mago, ¿qué evidencia dio de tener una fe verdadera? Esa, bueno, ya creo que está bastante claro para los hermanos, ¿no? La palabra episteu, creer, no siempre significa creer para salvación. De lo contrario, tendrían que creer que los demonios creen y pues pueden ser salvos. Algo que nosotros no mantenemos, simplemente lo estamos afirmando en base a las declaraciones. Adelante, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente por ambas participaciones. Muy bien, ahora es el turno del otro equipo. Decidan ustedes quién pregunta, por favor. Beder o Ángel García. 1 minuto para preguntar y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Pregunte usted, hermano Bede, porque yo hice como 30 preguntas aquí y todavía no estoy decidido cuáles voy a hacer. Después no quisiera desperdiciar la pregunta fuera del tema. Ya, yo voy a preguntar. ¿Ya? ¿Comienzo? Ya. En 2 Juan capítulo 1, verso 9, dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Según el contexto, examina el contexto y las palabras de los tiempos verbales, cuando dice cualquiera que se extravía, ¿a quién se está refiriendo? Cualquiera que se extravía. La pregunta para el pastor Jonathan. Muy bien, gracias, Beder, por tu pregunta. Pastor Jonathan, usted tiene 3 minutos para responder la pregunta. ¿Me avisa, por favor? Sí, muy bien. Enciende su micrófono. 3 minutos, adelante. Muy bien. Estamos citando aquí Segunda de Juan. Segunda de Juan es un eco de Primera de Juan. Segunda de Juan tiene correspondencia con Primera de Juan y con Tercera de Juan. Hay que estudiar las 3 epístolas en paralelo para entender un solo mensaje. Y bueno, ya en Primera de Juan hemos visto, ya lo aclaré, que el autor estaba dando algunas características para diferenciar, discernir los verdaderos de los falsos. Y obviamente las características de los falsos eran bien marcadas. Ya lo hemos visto en el capítulo 2:19 y en otras partes de Primera de Juan, que aquellos que no permanecen, dice, es porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, el verso que me acaba de citar, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, mira, no dice ha dejado o dejará de ser de Dios, dice no tiene a Dios. La evidencia de que no tiene a Dios es que no persevera en la doctrina. Ha tenido la doctrina en un sentido intelectual, pero justamente el detalle de que eso no ha calado en lo interior, no ha habido transformación, es que no persevera en esa doctrina. Por eso dice así, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y ahí está. O sea, claramente está hablando de falsos. Porque si ellos están anunciando una doctrina, un evangelio diferente, obviamente es porque no han nacido de nuevo. Característica de los que sí han nacido de nuevo es que permanecen.
perseveran en la doctrina. Característica de los falsos es que no van a permanecer en la doctrina. Creo que el pasaje y todo el contexto de 1 Juan 1, 2 y 3 es clarísimo en eso. ¿Terminó? Excelente. Ahora sí, mi estimado Ver, tienes tu tiempo de contrarrefutación. Adelante. El pastor está llamando al apóstol Juan un falso, porque claramente en el contexto el apóstol Juan se está introduciendo en ese grupo de cualquiera que se extravía. Dice, mira, el versículo 1 nada más dice, por ejemplo, sino también todos los que han conocido la verdad. Viene hablando de aquellos que han conocido la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros, dice el apóstol Juan, se incluye a aquellos que están permaneciendo, ¿sí? El verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Andemos. Juan se sigue incluyendo ahí. Verso 8, mirad por vosotros mismos, le sigue hablando a los creyentes. Y después dice, cualquiera que se extravía. ¿Quién es ese cualquiera? El contexto, ese cualquiera, es que Juan se incluyó ahí y los creyentes que están ahí, los que no están extraviados, cualquiera que se extravía, ¿sí? Y yo para extraviarme tengo que estar en el camino correcto. Eso es por lógica, ¿sí? Ese es algo sintético, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera, o sea, están perseverando. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esa palabra tener está en presente activo. Estamos refutando con el presente activo nada más, ¿no? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no está teniendo a Dios. Dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí está teniendo a Dios, según el griego, es presente activo también. ¿Ves? O sea, ¿qué es un presente activo para que la gente entienda? ¿Sí? O sea, el presente activo es que una persona por sí misma está haciendo la acción, ¿sí? Está haciendo la acción. En tiempo presente está haciendo la acción, la persona misma. Y la persona aquí dice, no está perseverando. Si es que no persevera, no tiene a Dios o no está teniendo a Dios según el griego, ¿no? Es un antiguo indicativo de personas singulares. Entonces, con esto ya queda claro, y el apóstol Juan se incluye ahí, que existe la posibilidad de poder extraviarse y no perseverar en la doctrina de Cristo. Mira, Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Ver, por tu tiempo de participación. Muy bien, ahora sí, como ya preguntó mi estimado Eder Miranda, ahora es el turno de preguntar por parte del pastor Natán. Así que, pastor, su pregunta, por favor, en 1 minuto. ¿Y para quién va dirigido? Muy bien, para Beder, la pregunta es la siguiente. Juan capítulo 5, verso 24, un versículo que cité en mi presentación y que no han contestado. El Señor dice claramente que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera preguntarte, ¿cómo tú entiendes la frase que el Señor dice, que aquel que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación? Por favor. Muy bien, mi estimado Eder, tienes minutos para responder. Adelante. sí, perdón, ¿cómo yo entiendo el versículo, dices? ¿Cómo yo entiendo el verso? Bueno, el verso se entiende como está escrito, ¿no? Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, o sea, la persona está oyendo activamente, cree, cree que el envió, tiene vida eterna. Yo entiendo según ese verso que aquella persona está cumpliendo la condicionante de creer y está teniendo la vida eterna. Además, a ver, voy a revisar acá ya está. Está en presente activo indicativo en tercera persona al singular. O sea, la persona está teniendo la vida eterna cuando está creyendo también activamente. Es un participio, ¿no? Es una acción con nada acabada, ¿no? O sea, está creyendo y está teniendo la vida a cargo. Así lo entiendo, según los tiempos.
¿Cuál es tu respuesta? Nen, ven. Ok, perfecto. Tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Adelante, pastor, con su tiempo de de refutación, perdón. Muy bien, lo que pude entender es que mi estimado dice que aquí se trata de un presente activo, como los otros pasajes que ha señalado también, y que por esa razón es una condicionante, es decir, que alguien tiene que mantenerse creyendo. No es como lo estamos viendo en las palabras de Jesús, que cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que él lo interpreta como aquel que permanece creyendo. Y qué interesante, porque si todavía tienes que permanecer creyendo, ¿por qué dice tiene vida en tiempo presente? Tiene vida eterna. ¿Y por qué añade? No vendrá a condenación. Es la segunda parte que no ha respondido. Ahora, hay otros versos que te puedo mostrar también con el presente activo, que necesariamente tú vas a tener que concluir y darme la razón en que no porque usemos el presente activo significa que eso va a terminar. Necesariamente tiene que permanecer. Por ejemplo, Hebreos 7:24 dice, pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable. Aquí, menei, es presente activo. Y no vas a decir que entonces Cristo alguna vez puede perder su sacerdocio. El sacerdocio es inmutable, no puede perderlo, por más que se use el presente activo. También puedo citar Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para el teosín, aquí también tienes un presente activo y Cristo dice, mis palabras no pasarán. Según tu interpretación, las palabras de Cristo sí podrían pasar en cualquier momento. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Para decir esto, nuevamente utiliza el menei, que él queda para siempre, es presente activo. Usted no va a decir entonces que puede que Cristo no quede para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente, menó. Este es presente activo para describir la palabra de Dios que permanece para siempre. No vas a decir que la palabra en algún momento puede que no permanezca para siempre. Podría citar Hebreos 13:8, lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí el verbo implícito está en presente activo también y sugiere que Jesucristo es el mismo siempre. No podrías decir porque está en presente activo, significa entonces que Cristo en algún momento dejará de ser el mismo. No. Así que no es la respuesta adecuada. Gracias, mi estimado. Muy bien, muchísimas gracias, pastor, por tu respuesta. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la última pregunta del día de hoy. Y estará a cargo de mi estimado Ángel García. Así que, mi estimado Ángel, un minuto para preguntar y para quién va dirigida la pregunta. Bueno, ya respondió el pastor Jonathan. Voy a preguntarle al hermano Eder. Eder, usted y el pastor Jonathan han sentido, o su grupo, de que no es por obras para que nadie se gloríe. Dentro de lo que ustedes enseñan, el bautismo en agua es una obra. Y es para los que ya son salvos. Y si me dicen que no, yo tengo aquí la Confesión de Fe Bautista de 1689 y tengo la Confesión de Fe de Westminster, por si acaso. Y voy a hacer una lectura de la Confesión de Fe antes de formular mi pregunta para que usted entienda en el terreno donde lo voy a meter. Aquí dice la Confesión de Fe Bautista de 1689, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Página 40. Por tanto, Felipe, según la Confesión de Fe Bautista, no pudo haber sido bautizado sin haberse primero arrepentido, sin haber creído en nuestro Señor Jesucristo y sin haberle obedecido. Porque precisamente Romanos 10:9 enfatiza que si confesares y creyeres serás salvo. Entonces, creer es una condición que debía ser obedecida por Simón para proceder después a ser bautizado. Ahora la pregunta es la siguiente. Ese bautismo que ustedes enseñan que es una obra, ¿verdad? ¿Fue producto de la fe de Simón? ¿Sí o no? ¿Por qué? Repito, el bautismo en agua fue una obra digna de arrepentimiento.
que emanó de la fe de Simón el Mago? ¿Sí o no? ¿Por qué? Adelante. Muy bien, gracias, pastor, por su respuesta. Eder, 3 minutos para responder. Adelante. Ok, bueno, antes que nada, pues dejar en claro, en todo caso, que nadie es salvo por el bautismo, ¿no? Al menos ya para tenerlo claro, que creo que todos creemos eso, ¿no? En segundo lugar, yo no sé por qué se basa tanto en las confesiones, porque en realidad pues yo no soy ni bautista ni presbiteriano, ¿no? Y usted está acomodando la palabra del Señor a las confesiones, ¿no? Y en realidad las confesiones tienen que adecuarse a la palabra del Señor y nadie cree que las confesiones sean ah, inerrantes, ¿no? Así que yo no sé por qué formula la pregunta en base a alguna confesión. Como ya le respondí, hemos visto que la palabra episteu, creer, no siempre tiene que ver con creer para salvación, ¿no? De lo contrario, tendría que usted probar que los demonios, dice que la palabra del Señor creen, los demonios creen y pues entonces tendrías ahí a los demonios salvos, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que más o menos esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien, ahí lo dejas ver. Sí. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta. Ángel, 3 minutos para la refutación. Adelante. Bueno, todos vieron aquí que él no ha respondido. No dijo ni sí ni no. Tampoco dijo por qué. Pero cuando usted lo ve a ellos exponiendo, ellos dicen que el bautismo es una obra y ellos han dicho que la fe sin obras es muerta. Entonces aquí tenemos una fe que según la doctrina de todos ellos produjo una obra. Y por supuesto vamos a sacar de aquí a los presbiterianos, a los luteranos, que ya no dicen que es una obra, ahora han sido educados y han entendido que es un sacramento, ¿no? Pero entonces en el caso, yo no sé si usted es pentecostal, lo de las asambleas de Dios, pues yo estoy preparado para cualquiera de los dos. Si usted es presbiteriano o si usted es pentecostal, a mí me da igualito, ¿eh? Pero yo quería que usted me respondiera si ese bautismo era una obra que procedía, que emanó de la fe de Simón. Si su respuesta era sí, entonces la fe de Simón tenía que ser genuina, porque tuvo una obra, según lo que ustedes enseñan. Pero ahora ya no van a poder decir más que el bautismo es una obra. Pastor Ángel los ha metido en un tubo de ensayo, porque si dicen que es una obra de aquí en adelante en cualquier transmisión, yo los voy a monitorear. Y van a tener que admitir que la fe de Simón el Mago produjo obras y era verdadera. Por eso es que no pudo responder. ¿Cómo me va a responder si era un suicidio teológico hacerlo? ¿Eh? Entonces, no los quiero escuchar más a ninguno de los dos diciendo que el bautismo es una obra. Ahora, en segundo lugar, tiene que haber un segundo debate para esto. En segundo lugar, si me decía que no, entonces imagínese usted. ¿Cómo va a decir que no si casi todos los calvinistas y los que no creen que el bautismo es necesario para la salvación dicen que el bautismo es una obra? Pero la obra, ustedes dicen que proviene ¿de dónde? De la fe. Y que las obras, y que la fe tiene que producir obra. Entonces, esa fe era verdadera porque produjo la obra del bautismo y si no, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Me queda un minuto. Alza. Entonces, estoy aprovechando bien mi tiempo. Entonces, ahora, si es verdad lo que ustedes dicen, con lo cual yo no estoy de acuerdo, bueno, ustedes tendrán que reconocer que la fe de Simón el Mago era genuina. ¿Y por qué les cité la confesión? Porque ustedes tienen, y mire cómo la doctrina de ustedes se cae a pedazos y se despedaza. Ustedes tienen a Felipe el evangelista bautizando a un incrédulo. Pero cuando Felipe fue con el eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dio el prerequisito y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que el hombre estaba atento a si creían o no creían. ¿Ve? Entonces, bendita sea la gloria del Señor, para poderlo bautizar, Felipe sabía que él tenía que ser un creyente genuino. Si no, no lo habría bautizado. Entonces creo que con eso me basta y hasta aquí lo voy a dejar. Bien. Bendita sea la gloria del Señor. Bien. Muy bien, muchísimas gracias todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos. Hemos llegado a la parte final de este gran debate sobre la salvación. Estoy seguro que mis estimados amigos se han quedado con ese deseo y las ganas de continuar con ese debate.
¿no? Pero bueno, ya se pondrán de acuerdo entre ellos a ver si la continúa o no la continúa. Pero está excelente. Así que bueno, vamos a pasar entonces rápidamente al tiempo de las despedidas. Y los que quieren que se les envíe saludos, escriban en el chat, por favor, a partir de ahora y se les envía saludos al final. Vamos a comenzar por los invitados. Mi estimado Beder, por favor. Joel, antes de eso, no te olvides el cuestionario, ¿cómo se llama? Cierto. Pido a los moderadores, por favor, ¿cómo se llama esto? Cuestionario, ¿no? Ya, por favor, los moderadores. La encuesta. Encuesta, por favor, los moderadores. Ahí, mi estimado Marion, tú que eres moderador, por favor, si pudieras la encuesta. Pero que no ponga Goku, una de esas cosas, hermano. Sí, sí. Voy a ver porque acá no me sale la opción, a veces me salía acá abajo, pero creo que porque estoy arriba, mejor que lo haga el que esté abajo. ¿Me dices o...? Ok, Es que acá estoy arriba, no me sale. muy bien. Mientras van haciendo la encuesta, vamos a pasar al tiempo de despedida. Muy bien. Así que, bueno, apaguemos los micrófonos todos, por favor, para que no se escuche alguna interrupción o alguna interferencia. Así que, mi estimado Ver, tu tiempo de despedida. Adelante. Y bueno, es un debate muy corto, ¿no? Habrá sido más largo, pero bueno, me retiro ya sea por el tiempo. Y nada más decir que incluso los presentes activos tienen un contexto, ¿no? No es tirar verso como piedra. Gracias por la invitación ahí. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Beder, por tu participación en este debate. Que Dios te bendiga en gran manera. Muy bien. A continuación, ahí está, muy bien, a mis estimados amigos, ahí está la encuesta arriba para que puedan responder. Y la más que publicado. Muy bien, continuamos. Entonces, en esta oportunidad le cedo la palabra a mi estimado Eder Miranda para que también se despida. Adelante. Bueno, nada, que el Señor les bendiga mucho, ¿no? Ahora ya sabemos que para nuestro amigo Beder, pues ya no solamente la buena tierra son salvos, sino que las piedras también son salvas, ¿no? Este, pero bueno, que nada, que el Señor les bendiga y ya hasta otro debate. Oye, por favor, despedida nada más, por favor, y a nada de contrarrefutaciones ahorita, por favor, ¿eh? Un abrazo. Y eso déjelo para otra oportunidad. Muy bien. Gracias a ambos, mis estimados. Ahora le cedo la palabra a Ángel García, también nuestro estimado, para que se despida. Adelante. Bueno, de verdad que sí, es fuerte la tensión, está que usted suelta un pelo y es picado por la mitad, pero hay que ya cesó el debate, amén. Yo quiero darle gracias al pastor Jonathan y a Eder y de verdad pedirle perdón si en algún momento se sintieron ofendidos por algo que yo haya hecho. De verdad, a veces se pone fuerte la cosa, amén, pero en el amor del Señor no hay ningún elemento personal en contra de ustedes y de verdad me gocé mucho en el debate. Es un placer conocerlo, hablar con ustedes una amistad. Espero que podamos satisfactoriamente abordar algunos puntos en el futuro. Están cordialmente también invitados a mi canal a debatir o en algún live de TikTok. Igual al público, bendita sea la gloria del Señor. Si alguien se sintió ofendido por alguna cosa que haya hecho, le pido perdón humildemente. No es mi intención aquí ofender a nadie. Eh, y verdaderamente, pues, gracias a Joel por su excelente moderación. Gracias al hermano Ver también por estar allí a la par conmigo. Gracias a los que me apoyaron en el debate por la misericordia de Dios y gracias también a los que me detractaron terriblemente hasta más no poder. También le doy la gracia porque esto es parte del crecimiento. Aquí yo no, ya esto es característico. Algunos te aman, otros te van a odiar. Y de verdad, pues, excelente. Y bueno, y espero que todos sean edificados y tomen lo bueno y desechen lo malo. Gracias a todos. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Ángel García, que usted completamente perdonado, no se preocupe. Muy bien, ahora sí, le cedo la palabra finalmente al anfitrión, que es el pastor Jonathan, y ya luego estaremos cerrando con esta transmisión. Adelante. Muy bien, gracias. Primero, Beder, espero que ahora sí estés tranquilo. Hasta aquí nomás cerramos ya el caso para siempre. Y Pastor Ángel,
mucho gusto en conocerle. No tengo nada personal, yo entiendo que las cosas son así. Más bien, excelente. Yo agradezco por haber participado y bueno, que Dios me lo bendiga. Y también al público, gracias al público que estuvo ahí dando su batalla personal también allá abajo, ¿no? Y bueno, que Dios me los bendiga. Espero que este debate haya sido de edificación, porque ese es el fin. El fin es que haya edificación, que ustedes puedan, pues, considerar algunas posturas y ver cuál es la más plausible quizás, ¿no? Después de esto continuamos por ahí un breve tiempo con los que deseen dar su descargo, pero nos despedimos de todos los demás. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias. Saludos a mi papá Emilio, que hoy día está cumpliendo años. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo ahí a la distancia. Perdóname, pero tenía que cumplir estos deberes. Sí. No, pastor, no se preocupe, más bien. Y es así, mis estimados amigos, como llegamos a la parte final de este debate. Así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Joel Moody y para mí ha sido un honor y un placer formar parte de esta transmisión. Así que quedan cordialmente despedidos y mientras tanto el pastor Jonathan va a continuar en su live, pero ya los debatientes o los invitados pueden ya proceder a retirarse. Muchísimas gracias, mis estimados, y que Dios les bendiga de la manera. Antes. La encuesta, por favor. Ya la Estaba yendo. Los resultados de la encuesta, por favor, ya será. ¿Lo decimos ahora o lo decimos después? ¿Cómo es? Ahora mismo. Muy bien. A ver, moderadores, coméntenos, por favor, cuál ha sido los resultados de la encuesta, por favor. A ver. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda para que ya los debatientes puedan retirarse? Necesitamos saber los resultados de la encuesta. ¿Quiénes han sido sellados con el perdón? ¿Quiénes han ganado? ¿No? ¿Quiénes? Encuesta. No, entonces, por favor. A ver. Moderadores, a ver, Marlon, por favor, ayúdame con la encuesta. Cuéntanos, por favor, cómo han salido los resultados de la encuesta. Ay, estoy arriba, no me sale eso de verdad, pero Bumbo, lo no te último vas que vi fue un 70 y... Ah, no, acá abajo dicen 70 y... ¿dónde está? Acá está. 77.4% para el pastor Jonathan y el hermano Eder. ¡Uy! Ya. Muy bien. Bueno, entonces ya conocemos los resultados. Un 77% para Eder y Jonathan y el otro por ciento para nuestros estimados. Pero hay que entender que son encuestas, ¿no? Entonces es importante. ¿Yeah? Así que, pero de todas maneras son importantes. Así que, bueno, mis estimados, gracias a ti, gracias Ben, gracias Kim, gracias Marlon, gracias a todos ustedes. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.